Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. En este video, y disculpen los sonidos de fondo, vamos a revisar cómo la poesía se convierte en una expresión de nuestra libertad. Y esto todo enmarcado en la segunda parte de esta primera unidad titulada Héroes y villanos, la importancia de la libertad. Bien, comencemos inmediatamente. El concepto de libertad lo relacionamos directamente en su momento con el romanticismo, cómo este movimiento artístico literario impactó a tal nivel que hasta la actualidad aún comprendemos a los autores y autoras, los creadores en general, de una obra artística, como seres que expresan su interioridad y que finalmente el arte también está en servicio de ello. Muy bien, eso corresponde entonces, como bien dije, a un eco de este movimiento artístico anterior. Actualmente estamos en otro movimiento artístico, pero sí es un eco muy importante de él. De esta forma nos servirá también que, si ustedes comprenden cómo se aprecia el lenguaje figurado en la poesía, conocen estos elementos que les voy a presentar, también comprenderán más fácilmente las razones de por qué ustedes se conectan tanto con una canción, con la poesía que ustedes escriben, entre otras cosas. Para ello, primero deberemos comprender un tipo de lenguaje que se ve muchísimo en este tipo de texto y corresponde al lenguaje figurado. Esta es materia que ya hemos visto el año pasado, pero no está de más volver a recordarla. En el caso del lenguaje figurado, vamos a comprenderlo más fácilmente si realizamos la siguiente contraposición. Comencemos entonces. La primera contraposición que debemos realizar es con el lenguaje literal, que es todo lo contrario, o también conocido como lenguaje denotativo. Y por favor también aprendan ese nombre porque aparecerá en la nueva prueba PSU con la cual van a ser evaluados en cuarto medio. El lenguaje literal lo podemos comprender como el tipo de texto que es comprensible fácilmente por el resto de las personas. ¿Y por qué? Porque su significado, estoy utilizando el significado de origen de esa palabra. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, bájate del árbol, y esa persona realmente está arriba de un árbol en ese contexto, yo estoy comunicándome literalmente. Y esa persona entenderá entonces lo que yo quise decir. No realizo ningún tipo de intervención en la comunicación. Por lo tanto, el significado de lo que yo estoy diciendo, se encuentra explícito. La persona no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para comprender qué yo quise decir. Un ejemplo muy notorio de esto, tal como coloqué en esta diapositiva, tal como coloqué en esta diapositiva, corresponde a las definiciones de la RAE. Muy bien, teniendo eso claro, y para que no se confundan, podríamos decir entonces que lo que más utilizamos es el lenguaje literal. Pues yo no diría realmente eso, sino que lo que más utilizamos es el lenguaje figurado en nuestro día a día. ¿Y por qué? Porque es muy común que demos un nuevo significado a las palabras que ya tenemos en nuestra mente, en nuestro repertorio de vocabulario. Y estos nuevos significados que yo otorgo en este lenguaje figurado, o también conocido como connotativo, es creado de acuerdo a mi propio contexto. Es por eso que de esta forma yo puedo acercarme a hablar con un grupo de personas y ese grupo de personas tiene palabras que yo no comprenderé, pero que sí serán sumamente normales para ellos o para ellas en ese contexto en el cual se relacionan. Pero yo también puedo acercarme a otro grupo, por ejemplo a mi grupo personal de amigos y amigas, y también tenemos palabras claves que solamente compartimos entre nosotros y nosotras. Entonces, de esta forma podemos comprender que el lenguaje figurado o connotativo corresponde al lenguaje al cual yo le asigno un nuevo significado. Y por lo tanto, esas palabras anteriores
tienen un significado nuevo, es decir, no el original, no el que yo podría encontrar, por ejemplo, en un diccionario. Muy bien. Aquí hay un ejemplo más notorio respecto a esto. Por ejemplo, en una sala de clases, si yo entregara, no sé, un rojo, por ejemplo, inmediatamente uno que otro compañero o compañera le diría F a esa persona que se sacó esa mala nota entre comillas, sino que fue deficiente en ese momento. Si ustedes dicen eso, ustedes entre sí lo van a comprender ese lenguaje figurado. No van a pensar que esa persona se llama F o que le entregaron una F. No, ustedes inmediatamente van a comprender que en este contexto significa decir F, recalcar que finalmente una persona, entre comillas, murió en una situación. Muy bien, si esta situación de decir F a una persona la comprenden entre su grupo de compañeros y compañeras en un curso, yo les aseguro que si realizan lo mismo, pero con un familiar, con, no sé, con algún abuelo o abuela, por ejemplo, con un padre, una madre, o si entran a la sala de profesores y dicen F, les aseguro que muy pocos profesores van a entender. De hecho, van a entender solamente porque ustedes les explicaron el significado. Esto que acabo de volver a explicar del lenguaje figurado y la diferencia que tiene con el lenguaje literal es súper importante, porque significa que no todos los textos se leen de la misma forma. Yo no puedo estar con la misma disposición para leer, por ejemplo, una noticia o un ensayo o una guía que me manda la profesora en comparación a un poema que me mandó la profesora. Yo voy a tener que colocarme en una posición de conexión emocional con lo que estoy leyendo. Y sobre todo, tener mucho ojo en este lenguaje figurado para entender realmente lo que el autor o autora quiso expresar. Ojo con esto, tenemos que diferenciar algo súper importante. Autor o autora no es lo mismo que hablante lírico. ¿Y por qué? Porque el hablante lírico es una creación ficticia por el autor o autora. Entonces la persona que está hablando en el poema no es el autor realmente, aunque a veces pueda coincidir o no. Realmente no es él, sino que el autor y la autora crearon un hablante lírico como una especie de narrador o narradora en ese poema. Estando claro eso, entonces, este hablante lírico, mientras va hablando, va a transmitir ciertas figuras literarias. ¿Y qué era una figura literaria? Según lo que también vimos en octavo básico. ¿Se acuerdan, cierto? Ya, muy bien. Una figura literaria es, primero que todo, un tipo de construcción del lenguaje que se ha mantenido durante mucho tiempo. Chiquillos, piensen que esto se utilizaba, no sé, Edad Media, por ejemplo, y ha permanecido tanto en el tiempo que finalmente le colocamos un nombre para explicar ese fenómeno que se da en un texto. En este caso en específico, una figura literaria, una figura que realmente no quiere decir algo literal, sino que pertenece al lenguaje figurado, puede ser de distintos tipos. Así que los invito a la página 220 para ver todos los ejemplos posibles para esto. Pero les aseguro, hay un listado de más de 300 figuras literarias que se han utilizado en la historia de la humanidad. Acá solamente vamos a ver 4 que son las más comunes. Por ejemplo, por un lado tenemos la metáfora, que es generar una relación de semejanza entre dos cosas. Por lo tanto, si yo quiero referirme por ejemplo, a un grupo de estudiantes que chillan mucho en la clase y que ustedes saben que yo no, por lo menos a mí no me gusta, podría decir desubicadamente, utilizar una metáfora y decir que las gallinas están en la sala. Si yo digo eso como metáfora y ustedes entienden mi lenguaje figurado, van a comprender que
realmente me refiero a ese grupo de estudiantes. Otro ejemplo de figura literaria es la comparación, en la cual yo reconozco un elemento que tienen en común dos cosas que realmente, a simple vista y de significado, son distintas. Por ejemplo, su corazón tan frío como un refrigerador. Si yo digo eso, estoy comparando entonces, según yo, con el nexo como un elemento que tiene una relación entre sí en el lenguaje figurado que yo quiero comunicar, que en este caso sería una persona muy fría en su comportamiento. También otra figura literaria muy utilizada corresponde a la personificación, y en este caso corresponde a que yo le atribuya, le entregue cualidades humanas a cosas que son inanimadas, que no son humanos, por lo tanto corresponderían, por ejemplo, a objetos, ideas, conceptos en general o animales también. Por ejemplo, decir que el refrigerador me ve con miedo cada vez que entro a la cocina. Imagino que entenderán por qué lo digo. Y finalmente la hipérbole, que esta figura literaria tiene como finalidad expresar una exageración, llevar al máximo la cualidad de algo. Por ejemplo, decir que inundé la habitación con mi tristeza. O mucho más claro, creé ríos con toda la pena que llevo dentro. ¿Se dan cuenta que exageraría entonces este sentimiento? Pero este hablante lírico no solamente va a mencionar en su discurso una cantidad, no sé, muy grande de figuras literarias, sino que también adoptará actitudes, formas de cómo presentarse o enfrentar lo que él está comunicando o ella está comunicando. Estas actitudes líricas, que nuevamente vimos también en octavo, se separan en tres: carmínica o de la canción, actitud apostrófica y finalmente la actitud enunciativa. Y son extremadamente fáciles de reconocer. ¿Y por qué? Porque antes de definir cada una, si yo voy a una canción, da lo mismo el tipo de género que sea, con tal de que yo entienda que esté en español, obviamente. Si yo analizo esa canción y veo que está constantemente hablando en primera persona gramatical, hablando de un yo constantemente o de un nosotros, yo podré identificar inmediatamente que me estoy enfrentando a la actitud carmínica o de la canción. Es decir, el hablante o la hablante estará expresando sus sentimientos y emociones, se está descargando. Y lo que muchos hicieron en la actividad anterior, que era reconocerlo como incluso hasta como una expresión de la interioridad, que era uno de los pilares del romanticismo. También encontraremos como una segunda actitud la apostrófica, en la cual si yo voy a esa canción o a ese poema y reconozco que está hablando de un tú, dirigiéndose a un grupo de personas, como también diciendo ustedes, entonces en la actitud apostrófica identificaré que el hablante se dirige a algo o a alguien. Para allá está enfocando su discurso, sus emociones, sus sentimientos, todo lo que quiere expresar. Y como número 3, y nuevamente muy fácil de reconocer, si yo en esa misma canción o poema reconozco también que el hablante lírico se refiere a una tercera persona, es decir, a un él o ella, o ellos o ellas, podré reconocer inmediatamente que el hablante se refiere a algo, a una cosa, a una persona, a una situación. Esto es sumamente fácil. Obviamente espero sus comentarios y sus preguntas si es que las tienen. Pero lo importante de esto es que yo lo pueda ver en lo práctico.
Finalmente ustedes reconózcanse en este hablante lírico. Cada vez que lean un poema que yo les puedo mandar o que ustedes lean por su cuenta, cada vez que ustedes vean las lyrics de una canción que les guste y que esté en otro idioma, que vea la letra en español de esa canción que les fascina, usted no tiene que ver el significado necesariamente literal, tiene que conectar con los sentimientos que está expresando esa persona. ¿Qué es realmente lo que le quiere transmitir? ¿Qué es lo que realmente quiere comunicar? Y cuando ustedes conecten con esa emoción, recién van a reconocer el significado final que tiene esa letra, ese texto lírico. Muy bien, espero se haya comprendido. Y si bien es muy poquita materia, quise explicarlo de la forma más completa posible, por decirlo de alguna forma. Así que esos chiquillos, por favor, estudienlo bien, compréndanlo bien, escuchen bien este video hasta el final, por favor, porque a mí me aparece todo cuando el video lo paran a la mitad o cosas por el estilo. Y ojo, porque realizaremos una actividad con esto. Así que compréndanlo bien y luego lo van a aplicar en una de sus canciones favoritas, ¿ya? Esa actividad todavía no se las voy a entregar para no sobrecargarlos, pero vayan haciéndose la idea que van a tener que escoger una canción. Eso, nos vemos en la próxima clase, es decir, este viernes en la clase en vivo. Nos vemos.